Hola, ¿qué tal, linófilos? Bienvenidos al podcast de Wine Mods. Les habla Omar Barbosa, mejor sommelier de México 2011 y 2013, y seguiremos hablando de la cata de vinos. En el episodio pasado abordamos la etapa visual. Explicamos cuál es la importancia del color del vino, qué nos quiere decir su intensidad, su viscosidad, su limpidez y brillantez. En este segundo episodio seguiremos hablando de la cata de vinos, pero lo dedicaremos enteramente a la segunda etapa de la cata. La fase olfativa, que para nuestro particular punto de vista es la fase más apasionante porque el vino nos hablará de sí mismo, nos hablará de la variedad o variedades de uva con la que fue o con las que fue elaborado, de su técnica de vinificación, de su crianza y hasta el tipo de madera en la que reposó. Es por eso que nos encanta esta etapa de la cata de vinos, porque nuestro olfato es sorprendentemente poderoso y está ligado a nuestras emociones y memorias. Comencemos por definir qué es un aroma. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, es un olor muy agradable. Y es por esta razón por la que siempre utilizamos el término aroma para referirnos a olores agradables y utilizamos el término olor para referirnos a aquellos que son desagradables o para describir los defectos. Por ejemplo, si catamos un vino y percibimos que tiene aromas de flores, aromas cítricos, aromas de madera, especias, todos estos son agradables y por ende son positivos, por eso los llamamos aromas. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, olores a trapo húmedo, a cartón mojado, a establo o a polvo, y por eso lo definimos como olor, porque es generalmente algo negativo. Tampoco es tan grave si decimos que un vino tiene olor a cerezas o olor a fresas. Se entiende perfecto, pero es mejor utilizar el término aroma. Para hacerlo simple, lo que vamos a hacer es utilizar el término aroma para aquellos que son agradables y positivos y el término olor para aquellos que son desagradables y negativos. Ahora bien, el olfato es el sentido más desarrollado que tenemos y puede llegar a ser 10,000 veces más sensible y poderoso que cualquier otro de nuestros sentidos. Una persona adulta, por ejemplo, puede distinguir entre 4,000 y 10,000 aromas diferentes y es tan sensible que puede detectar aromas específicos incluso en muy bajas concentraciones. No obstante, está comprobado que nuestro estado de ánimo tiene una influencia directa en nuestra capacidad de percepción de los aromas. Ahora, químicamente hablando, ¿qué es un aroma? El olor o aroma son sustancias volátiles que son percibidas e interpretadas por nuestro sistema olfativo, el cual, al igual que el gusto, es un sistema químico-sensorial, ya que transforma señales químicas en percepción. El olfato es tan importante que el 95% de lo que interpretamos como sabor, de hecho lo percibimos con el olfato. Cuando llevamos la copa de vino a la nariz, estas sustancias volátiles, es decir, los aromas, entran a nuestras fosas nasales, en donde son percibidos por células receptoras que transmiten la información al cerebro, el cual activa nuestras emociones y memorias para relacionar el aroma con un objeto, con una persona, un lugar o incluso una situación en particular de nuestro pasado. Un dato interesante del olfato es su alta capacidad de adaptación a los aromas. Por ejemplo, si entramos a una habitación que huele a pan horneado, el impacto de este aroma en el instante en el que entremos en esta habitación será muy alto. Sin embargo, a los segundos después de entrar en esa habitación, este impacto y esta intensidad del aroma va a disminuir. Y algunos minutos después de estar en esta habitación, incluso el aroma dejaremos de percibirlo. No es que el aroma haya desaparecido, simplemente es que nuestro sistema olfativo ya lo detectó y entonces de alguna manera selecciona o discrimina este aroma para poder percibir otros aromas. Sin embargo, si hacemos por ejemplo el ejercicio y nos salimos de esta habitación por algunos minutos, en el momento en el que regresemos nuevamente sentiremos el impacto del aroma a pan horneado muy intenso en ese instante y después volveremos a acostumbrarnos. Es por ejemplo también cuando utilizamos o usamos algún perfume, después de algunos minutos, nosotros mismos ya no percibimos nuestro perfume. Sin embargo, alguna persona que se acerque a saludarnos sí percibirá de inmediato nuestro perfume. ¿Por qué? Porque esta persona no está acostumbrada a la fragancia que estamos utilizando, mientras que nosotros ya lo estamos y por eso lo dejamos de percibir. Es decir, que el olfato se adapta rápidamente
o más bien discrimina aquellos aromas que ya han sido identificados. Bien, ahora sí hablemos de la etapa o la fase olfativa de la cata de vinos, la cual la vamos a analizar en 3 aspectos: intensidad aromática, carácter aromático y calidad aromática. Hablemos entonces de este primer aspecto que vamos a analizar en esta etapa, que es la intensidad aromática. Analizar este aspecto es muy sencillo, basta simplemente con identificar si el vino huele mucho o huele poco. Si el vino es expresivo, es decir, expresa muy fácilmente sus aromas, entonces tendrá una intensidad aromática alta. Por el contrario, si el vino es muy discreto, huele muy poco o casi nada, entonces tendrá una intensidad baja. Generalmente, la intensidad aromática está ligada a la calidad del vino, es decir, entre mayor intensidad tenga un vino, de mayor calidad será. Entre menor intensidad aromática, menor calidad tendrá el vino. Sin embargo, hay que tomar otros aspectos en consideración para determinar la calidad del vino. Por ejemplo, las variedades de uva. Hay algunas variedades de uva que son consideradas como aromáticas, es decir, uvas que se expresan muy fácilmente y que generalmente son uvas blancas. Por ejemplo, la uva Torrontés, Gewürztraminer, Riesling, Albariño, Muscat o Viognier. Estas variedades son consideradas aromáticas por la alta cantidad de compuestos aromáticos llamados terpenos, que son los responsables de los aromas florales, y por eso son más exuberantes que otras variedades de uva, pero no por eso producen vinos de mejor calidad que aquellos que tienen menor cantidad de terpenos. El segundo aspecto que vamos a identificar en la etapa olfativa va a ser el carácter aromático, es decir, los aromas que vamos a identificar en el vino. Para ello, los aromas del vino se clasifican en primarios, secundarios y terciarios. Primarios, aquellos que corresponden a los que vienen en la uva, naturalmente, en el viñedo o en el campo. Por ejemplo, los aromas de frutas, de hierbas, algunos aromas animales, algunos aromas minerales, son considerados como aromas primarios. Los aromas secundarios son aquellos que se desarrollan ya sea con la fermentación o con el reposo sobre el días. Por ejemplo, los aromas de mantequilla, de levadura, de pan horneado. Y los aromas terciarios son aquellos que se desarrollan cuando el vino está siendo envejecido, ya sea en barrica, en botella o en algún otro tipo de recipiente. Estos aromas pueden ser, por ejemplo, la madera, el tabaco, los frutos secos, el café, el cacao, etc. Esto hay que tomarlo con cuidado porque hay algunos aromas que son considerados terciarios, pero que también se desarrollan en la fermentación o al contrario. Entonces, generalmente hablando, estos son los aromas primarios, secundarios y terciarios. Entonces, vamos a llevar el vino a la nariz sin mover la copa. A este le llamamos primera nariz. Vamos a identificar los aromas, si son aromas de frutas, si son aromas de especias, etc. Después vamos a rotar el vino. Esto va a ayudar a que el vino entre en contacto con el oxígeno y entonces el oxígeno nos ayude a liberar estas sustancias volátiles que, como decíamos, son los aromas. La oxigenación nos va a permitir volatilizar los aromas para que sean mucho más perceptibles por nuestro olfato. Bien, las familias aromáticas que podemos encontrar en el vino son muchas y dependiendo de la fuente vas a encontrar más o menos familias aromáticas. Lo interesante aquí es recordar que el ser humano puede identificar más de 5,000 aromas diferentes. Entonces, imaginemos la gran cantidad de aromas que podemos identificar también en el vino. Las principales familias aromáticas que vamos a encontrar en el vino son la familia de las frutas, la familia de las especias, de las flores, la familia de los aromas vegetales. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, el pimiento, la hierba, el pasto, el sotobosque, que el sotobosque es la parte baja del bosque, es decir, los aromas de hierbas, de tierra, de humedad, de hojas caídas, de champiñones, de hongos, todo esto que encontramos en la parte baja del bosque. Vamos a encontrar otra familia, por ejemplo, los aromas torrefactos, que son todos aquellos que se desarrollan a través del proceso de torrefacción, es decir, del proceso de tostado, por ejemplo, el humo, el café, el cacao, el tabaco, el caramelo. Después, la familia de los aromas amaderados. Aquí entran principalmente los aromas de madera, roble, cedro,
Incluso aquí se considera la vainilla, que es un aroma que aporta precisamente la madera, aunque es una especie. La familia de los aromas animales, aquí entran el aroma de establo, el aroma de cuero, almizcle, todos aquellos aromas de caza, de la actividad de la caza como tal. Y después los aromas minerales, por ejemplo el queroseno, el petróleo o el sílex. Las personas que recién inician en este mundo suelen pensar que al vino se le agregan ingredientes para que pueda desprender aromas. Es muy normal pensar que si el vino huele a frutas, flores o especias es porque se le agregaron estos ingredientes y por eso se impregnaron de estos aromas. No obstante, como lo comentamos, la fermentación es un proceso bioquímico en el que se desarrolla una gran cantidad de sustancias volátiles mismas que encontramos también en las frutas, especias y demás aromas que nos recuerdan en la etapa olfativa, pero no porque hayan sido macerados con el vino, sino porque se desarrollaron durante el proceso de vinificación. Por citar un ejemplo, el eugenol es el compuesto responsable del aroma del clavo de olor, que también lo encontramos en el vino, en mucho menor cantidad, por supuesto. Otro compuesto es el diacetilo, el cual se encuentra en el aroma de mantequilla o palomitas de maíz y que también se desarrolla durante la fermentación del vino y es muy común encontrarlo en vinos blancos que fueron fermentados en barrica de roble. Entonces, para aquellos que se preguntaban si se le agregan ingredientes o aromas artificiales al vino, la respuesta es no. Incluso en la Unión Europea y en otros países fuera de, está prohibido agregar sustancias exógenas al vino. De hecho, es un producto muy regulado y controlado por el gobierno y este tipo de prácticas no están permitidas. Continuemos ahora con la calidad aromática. Este es uno de los aspectos que algunas fuentes no consideran o no lo incluyen en sus fichas de cata por considerarlo muy subjetivo. Sin embargo, es importante conocer un poco la terminología para saber de qué se está hablando a la hora de describir un vino y si se refiere o no a su calidad aromática. Los términos que vamos a utilizar para describir la calidad son de menor a mayor, ordinario, sutil, distinguido, complejo y elegante, donde ordinario es el de menor calidad y elegante es el de mayor calidad. Seguramente ahora se preguntarán ¿cómo saber si un vino es ordinario o si es elegante? Por ejemplo, si tenemos un vino con una intensidad aromática baja y que podemos percibir uno o dos aromas, entonces estamos hablando de un vino ordinario. Por el contrario, si catamos un vino que tiene una intensidad aromática alta y que pueden percibirse varias familias aromáticas bien definidas, entonces será un vino elegante. Aunque suene sencillo, sabemos que no es fácil y la mejor manera de interpretar la calidad de un vino es catando muchos vinos. Con esto tendremos una paleta de comparación más amplia para poder interpretar si un vino es ordinario o elegante. Así que un ejercicio de cata constante nos dará la práctica para lograr el objetivo que deseemos, describir el vino de una manera profesional o de una manera amateur. Dicho lo cual, hagamos un resumen de esta etapa olfativa y los puntos más importantes a retener. En la etapa olfativa analizaremos tres aspectos: intensidad aromática, carácter aromático y calidad aromática. En la intensidad aromática, lo importante es saber si el vino huele mucho o huele poco. Generalmente, un vino que se expresa fácilmente es considerado de mejor calidad que otro que no. El carácter aromático está definido por las familias aromáticas que encontremos. Por ejemplo, si un vino tiene aromas de frutos, de cítricos, de manzana, de pera, etc., entonces tendrá un carácter aromático afrutado. El último aspecto a analizar en la etapa olfativa es la calidad aromática. Si un vino es expresivo y tiene muchos aromas, entonces nos encontramos ante un vino elegante. Si está cerrado y nos cuesta trabajo identificar aromas, entonces es ordinario. Nuevamente, esto es subjetivo y hay que tomar en cuenta muchos aspectos. Tal vez el vino necesite tiempo para oxigenarse y ofrecer todo su potencial aromático, o tal vez se trate de una uva, dicho entre comillas, aromática y sea por eso que es muy fragante, pero no por eso lo hacen de mejor calidad que otro. Muchas gracias por escucharnos hasta el final de este podcast. Nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube como WineMods.
Si tienen preguntas, dudas o desean que toquemos algún tema en particular, lo pueden solicitar a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en el siguiente episodio abordaremos la etapa gustativa de la cata de vinos. Nuevamente gracias y hasta la próxima.